Pero hoy nos visitan dos personas que yo aprecio muchísimo. Uno es el doctor Daniel Vítolo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, una de las personas que para mí más sabe de sociedades en la República Argentina, y actualmente es el que está a cargo de la Inspección General de Justicia. Buen día, Daniel, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, quiero hablar de las sociedades anónimas deportivas, porque me parece que hay un run de una casta de dirigentes futbolísticos que no quieren esto que decía recién Javier, que fíjate cómo se engancha todo, ¿no? Es decir, la inversión, ¿no? Es decir, ¿qué beneficio, qué es la SAD, las sociedades anónimas deportivas, y qué beneficios puede traer a la Argentina? Bueno, lo primero que hay que hacer es aclarar un poco cómo es la situación, claro, porque exacto. Hay una confusión enorme, hay mucha gente que habla, incluso instituciones que han sacado comunicados con una serie de inexactitudes. E incluso uno de los clubes de la provincia de Buenos Aires, Estudiantes de La Plata, dice, bueno, condenamos la injerencia indebida de la Inspección de Justicia en el fútbol. La Inspección de Justicia no ha hecho nada con el fútbol, ni ha resuelto nada con el fútbol, y el nuevo marco normativo que fue sancionado por la resolución 15 del 2024 no menciona ninguna sociedad anónima deportiva, porque en la República Argentina las sociedades anónimas deportivas no están legisladas ni están tipificadas. Okay. A diferencia de lo que ocurre en otros países, Alemania, Francia, España, Reino Unido, Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y otros países que tienen leyes de sociedades anónimas deportivas, la República Argentina no tiene una ley de sociedades anónimas deportivas. Stop. ¿Es necesaria una ley o directamente se puede hacer por una resolución? No, necesitas un marco normativo, no necesariamente una ley de sociedades deportivas. Justamente esto es lo que ha hecho el presidente de la República. Ha saltado esa alternativa, ha elegido otra cosa mucho más directa, que es liberar el cepo que había respecto de las entidades deportivas para poder llevar adelante su actividad. ¿Cómo es la historia del país? Nosotros tenemos, desde hace muchísimos años, leyes que se han ido cambiando a lo largo del tiempo. En el año 69 teníamos la ley 18.247 y luego en el año 1974 se sancionó la ley 20.655, que son las llamadas leyes del deporte. Son leyes nacionales que dicen qué es el sistema institucional del deporte y la actividad física y quiénes son las organizaciones que lo integran. Y dentro de este sistema del deporte se había restringido la posibilidad de ser una organización que esté dentro de este mecanismo a las asociaciones civiles sin fines de lucro. Esta era la norma. Que no tiene nada que ver con lo que se está hablando ahora de la posibilidad de que una asociación civil se transforme en sociedad comercial. Esto en la Argentina era posible desde el año 1972. La ley de sociedades en el año 1972, en su artículo 3º, establece perfectamente que una asociación civil puede conformarse bajo la forma de sociedad comercial y regirse por la ley de sociedades. Esto después fue ratificado en el año 2015, curiosamente, por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación, que en su artículo 162 permite que las asociaciones civiles y las personas jurídicas privadas se transformen, fusionen, escindan bajo ciertas condiciones. Pero esto está permitido. Y la posibilidad de reglamentar en la forma en la cual esto se hace y cómo se presentan los documentos para la inscripción en el registro público está admitido por el primer gobierno de Néstor Kirchner en la resolución 7 del año 2005 de la Inspección General de Justicia, y en el año 2015 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, también por una resolución 7 del 2015 de la Inspección General de Justicia. Pará, entonces vos me estás diciendo que tanto Néstor como Cristina estaban a favor de la SAD. No sé si a favor de la SAD, estaban a favor de que las asociaciones civiles se transformen en sociedades comerciales, o pudieran hacerlo voluntariamente y de una manera libre. ¿Cuál es la novedad? La novedad no es ni la Inspección de Justicia y mucho menos el hecho de la transformación. La novedad es que el presidente Milei reforma la ley del deporte. Ahí está el problema. En la ley del deporte, las únicas organizaciones que podían ser parte del sistema institucional del deporte y la actividad física eran las asociaciones civiles sin fines de lucro. Por eso, la AFA en su estatuto tiene que sus integrantes o sus afiliados solamente pueden ser asociaciones civiles sin fines de lucro, porque eso decía la ley. Es decir, ¿qué es lo revolucionario, lo disruptivo del presidente Milei? Que en lugar de ir
por caminos donde fueron otros países, de hacer leyes especiales y regularlas, que es un camino que la Argentina intentó y fracasó. Nosotros tuvimos en el año 1996 una comisión que redactó un proyecto de ley de sociedades deportivas y no fue sancionado nunca. En el año 98 estuvo el proyecto del senador Alacino, sí, tampoco fue sancionado. Después vino el proyecto de Galmarini y Scioli, no fue sancionado. Después vino el año 2000 un proyecto de Carbonell, tampoco fue sancionado. Es decir, ese camino fracasó. Y entonces, ¿qué hizo? Igual convengamos que me parece que dentro del Congreso de la Nación hay una idea en común de distintos actores de color político que están todos de acuerdo con esto. Absolutamente, pero es que aparte porque vos estás nombrando radicales, peronistas, de todos los colores. Cuando estamos diciendo quiénes tienen miedos o quiénes se oponen, no es la gente, es un grupo muy pequeño de dirigentes. Porque, a ver, hablemos en serio. ¿Creemos realmente que el club River Plate, Boca Juniors, Racing, Independiente, son asociaciones civiles sin fines de lucro que están para que la gente mayor juegue al ajedrez y las personas grandes hagan aquagym? Es decir, el negocio que mueve a estas asociaciones es el fútbol. Y el fútbol es el que sostiene toda la actividad. Fíjense, si miramos los abonados o los asociados de las asociaciones civiles que tienen clubes de fútbol, prácticamente su aporte es mínimo respecto al presupuesto. Solamente podrá ser significativo en el caso de 2 o 3 clubes, Racing, River, Boca, pero en el resto, 2.000 asociados con una cuota de 2.000 pesos, ¿qué significa? Nada, el dinero viene por el fútbol. De hecho, vemos que los clubes normalmente tienen un déficit presupuestario al comienzo del ejercicio hasta que viene el momento de la venta de jugadores y los pases, donde hacen caja, colocando a los jugadores y nivelan estos ingresos. Y el fútbol, así como ha ayudado a muchas actividades sociales, culturales y deportivas en otras disciplinas, también ha arrastrado muchas veces a las asociaciones a la ruina y las ha llevado al concurso preventivo o a la quiebra. De hecho, tuvimos que dictar en este país una ley específica para las quiebras de los clubes deportivos, justamente para dividir. Perdona, ahí entraba Racing cuando fue Racing. La ley Racing, claro, la ley Racing, promovida por el presidente Kirchner, para separar el negocio del fútbol del resto de la asociación. Y entonces se generaba un fideicomiso con esta ley donde iban todos los ingresos y las obligaciones del régimen del fútbol separada de los demás. Así que acá novedad no hay ninguna. Lo disruptivo de mi ley es lo siguiente. Él viene, plantea y dice, acá hay que liberar el cepo y dejar que la sociedad civil decida. Y aparte que salgan a la luz los operadores y los que están en el conflicto para ver realmente quién es quién y qué intereses persigue. Y esto lo hace a través de 3 medidas. La primera de ellas es cambiar a través de este decreto de necesidad de urgencia 70 del 2023, 2 normas de la ley de sociedades. La primera, que es permitir que las asociaciones civiles puedan ser socias de sociedades anónimas, ¿no es cierto? Y liberar la unanimidad que establecía el Código Civil para permitir la transformación. Dice, bueno, si nosotros pedimos que esto sea unánime, con que una persona entre 2.000 y 5.000 afiliados diga que no, se frustra y esto no es razonable. Entonces pone un porcentaje de las 2/3 partes de los asociados para que apruebe esto. Y con esto facilita la posibilidad de la transformación, ¿no es cierto? La segunda cuestión que hace es reformar la ley del deporte e incorpora a las sociedades anónimas con objeto deportivo dentro de las organizaciones que pueden pertenecer al sistema institucional del deporte y la actividad física. Y la tercera admite la transformación de las sociedades, de las asociaciones civiles en sociedades anónimas por un régimen también de 2/3 partes. ¿Y esto qué hace? Libera todo, porque entonces ahora un club puede decidir democráticamente con sus asociados cualquiera de las alternativas. Primero, seguir como está. Esto no es obligatorio, es absolutamente voluntario. Un club quiere seguir siendo hasta el final de sus días asociación civil, bueno, lo seguirá siendo. Y si quiere transformarse, que es la segunda alternativa, en una sociedad anónima deportiva, lo hará, y en la decisión de la transformación establecerán qué ocurre con los asociados que no quieren transformarse, cómo se mantiene el resto de las actividades o qué hace. Y la tercera posibilidad que les da es, bueno, si no quieren transformarse, si no quieren perder su identidad, pero quieren utilizar el negocio del fútbol para tener más fondos,
constituyan una sociedad anónima con objeto deportivo que no está tipificada ni nada, sino una sociedad anónima común con objeto deportivo, y sean accionistas de esa sociedad e inviten a inversores o a terceros a invertir en esa sociedad y mantengan la asociación civil para el resto de las actividades como la tenían. Es decir, un menú de 3 opciones absolutamente abiertas, y me parece que eso es lo revolucionario. No voy a decirle ni lo que tienen que hacer ni cómo lo tienen que hacer. Les libero el cepo, ustedes decían democráticamente, y si en el camino vemos que hay que regular algo, bueno, mandaremos al Congreso una ley para regular los aspectos una vez que esto empiece a funcionar. Te recordamos que estamos hablando con Javier Negre, que es periodista español, que está visitándonos, y Daniel Vítolo, que es el titular de la Inspección General de Justicia, que obviamente nos está desasnando el tema de la ASAD, que tanto miedo le tiene a la Asociación de Fútbol Argentino, claro, ¿no? Que es un tema complejo. Yo ayer hablaba justamente con él y con mi hijo, estábamos hablando de cómo es en España, ¿no? Es decir... Claro, en España los clubes de fútbol pertenecen a los socios, pero son criterios objetivos como empresas. Claro. Es decir, hay votaciones, hay asambleas, pero lo que no tiene sentido es que Argentina sea el país más apasionado del mundo en fútbol, o sea, la campeona del mundo, la campeona de la Copa América, clubes que llenan todos los partidos y que sea un desastre a nivel de gestión. Esto es un problema de gestión de los dirigentes y la Sociedad Anónima Deportiva. Ayer entrevistaba yo a Daniel Scioli, el secretario de Turismo y Deporte y Ambiente, y me decía que lo que va a permitir ese vehículo, que haya más atracción, que los propios clubes estén mejor gestionados, que al final sean por criterios objetivos. Ahora mismo viene un turista a Boca o viene un turista a River, no sabe cómo comprar una entrada, le estafan. Entonces, en Madrid, un turista quiere comprar una entrada y sabe que hay una página web, hay una certidumbre, una seguridad jurídica. Lo que no tiene sentido es que San Lorenzo de Almagro esté en la quiebra, porque han tenido que pagar Javier, un futbolista sobreprecio. El partido Boca-River es uno de los 5 eventos más importantes del mundo. Están rankeados, viaja gente de todo el mundo. El fútbol es un negocio enorme. A nivel mundial, el fútbol, según la última encuesta hecha por una consultora de primer nivel mundial, maneja 500.000 millones de dólares por año. Es decir, es un presupuesto superior, o un movimiento, un turnover superior al de cualquier país desarrollado del mundo. No digo los más desarrollados, pero de países muy desarrollados. Pensar que esta industria, que se financia con los derechos de transmisión, el marketing, la publicidad, el merchandising, y ahora con este mundo de las apuestas que ha revolucionado esto de una manera increíble, el fútbol tiene 4.000 millones de seguidores. Claro, pero aquí hay un problema, que es el presidente de la FA, que es Chiqui Tapia, que no quiere que le quiten su cortijo. Bueno, aquí hay un señor que ha gestionado... Yo sobre eso no voy a dar opinión. Yo voy a dar mi opinión. Yo aquí hay un señor que ha gestionado el fútbol argentino como el orto, básicamente. Bueno. Es decir, aquí un señor que ha venido ahora, un secretario de Turismo y Deporte como Scioli y Javier Milei, que ha dicho, oye, se ha acabado, vamos a implantar la SAT. Y está el tipo muy nervioso. ¿Por qué? Porque se va a levantar muchas alfombras. Bueno, no hay que ser muy listo para saber que en el fútbol argentino hay muchísima corrupción. Yo te cuento pero los números no salen. Acaba de venir acá a Argentina, como has dicho. Esto es una cosa muy histórica. Es decir, acá hubo una persona que fue dueño de la Asociación de Fútbol Argentino durante décadas. Claro. ¿No es cierto, señor Julio Grondona? Julio Humberto. Y esto ha sido un manejo permanente. Entonces, pensar que este tremendo negocio es un tema de gente voluntaria que viene a ayudar en una entidad de bien común como una asociación civil, no es puede verdad. Ser. Es que no estás en el mundo global. Y no refleja la realidad. Entonces, pero Daniel, una de los mitos que se genera alrededor de la SAD, que yo lo he leído en algún comunicado de la AFA o hablando con algún futbolero, es cómo el Estado nos va a venir a decir cuál es el número de la cantidad de gente, de socios que tiene que decidir. Eso lo resuelve cada sociedad. Absolutamente, el Estado no decide nada. No decide nada. Al contrario, el Estado te da la libertad. Incluso te da la libertad más grande, que es la de decir, señor, me quedo como estoy. Llamen a los asociados si quieren, y si no, no los llamen. Claro. Es decir, tampoco es obligatorio. Y este es un error en el que me llama la atención, porque esto solamente puede ser mala fe decirlo. Decir, bueno, y ahora estamos todos obligados, de ninguna manera. Es decir, incluso las asociaciones civiles pueden nunca convocar una asamblea. Claro. O no llamar a los asociados para ver. Quizás lo hacen si los asociados lo piden, si la comisión directiva lo considera oportuno, pero pueden ni siquiera mover para consultar si hay un cambio o no. Y una vez que se reúnen, pueden decidir cambiar o no cambiar, y cómo cambiar.
y qué opción elegir. Y también ahí podrán determinar libremente por un régimen de mayoría calificado, porque son 2/3 partes de los asociados que van a tener que decir qué quieren hacer, qué hacen con los asociados que no son accionistas. A lo mejor harán una categoría de acciones con socios que tendrán determinados beneficios y no tendrán otros, o no correrán riesgo. Le pondrán limitaciones a los inversores en cuanto a la integración de los órganos de administración. Bueno, hay muchísimos mecanismos. Claro, el miedo ¿cuál es? Se acaban los emporios o se acaban estas cuestiones cerradas, porque no nos olvidemos que estas ligas nacionales, que son el tercer nivel en la ley del deporte, la ley del deporte tiene los clubes, que es el primer grado. El segundo grado son las ligas provinciales, comunales, que no tienen nivel nacional. El tercer grado son las federaciones nacionales, y el cuarto grado las que ya tienen carácter internacional, como el Comité Olímpico Argentino, el Comité Paraolímpico Argentino o la Comisión Nacional del Deporte. Y estas ligas ahora van a tener que adaptar su estatuto. Ahí sí hay obligación, porque la ley lo dice. Tienen que cambiar el estatuto, no para obligar a nadie, sino para permitir que quienes elijan ser una sociedad anónima se puedan incorporar a esas ligas. Y esto, vuelvo a repetir, no es un tema de la Inspección de Justicia, es un error enorme. Te voy a poner un ejemplo. Este es un tema de una ley nacional, porque el DNU 70 del 2023 tiene carácter y naturaleza de ley. Fue convalidado por el Senado de la Nación y no ha sido rechazado por la Cámara de Diputados. Es decir, está en vigencia, es una ley y es obligatorio. Entonces, cuando me dicen, bueno, la Inspección de Justicia obliga a la AFA a adecuar el estatuto, no. La ley obliga a la AFA a adecuar el estatuto, tiene un año. Y en el curso de ese año, que lo hará de la manera que quiera y en el momento que sea oportuno, la AFA y todas las otras ligas. Es decir, esto no es un tema contra la AFA. De hecho, el decreto de necesidad de urgencia no habla en este aspecto, ni siquiera menciona a la Asociación de Fútbol Argentino. Es para todas las entidades civiles y todas las federaciones y ligas. No podrán evitar que quienes se transformen puedan ingresar a la liga, ni tampoco podrá sancionar a estas instituciones expulsándolas de la liga. Nada más que eso. Daniel, vamos a seguir con el tema, que es una palabra que le voy a dejar una pregunta picando a los dos. Sí. Porque vos hablaste del miedo. Es decir, el miedo y esto que dijiste, se terminan los imperios. Dos preguntas las dejo picando, vamos con vos, Priscila, y un poco de música. Daniel, ¿miedo a qué? Y a vos, ¿cuál es el miedo que hay con la libertad de expresión en España? ¿Qué miedo hay con el SAD? El miedo de la pérdida de poder. Porque aparte, otra cosa que hay que entender es que cuando se habla, por ejemplo, de la AFA, en realidad, cuando estamos hablando de la AFA, no es que acá viene cualquier persona, constituye una sociedad, viene un jeque árabe y pone plata y al día siguiente está jugando. Para poder participar en los torneos hay que estar dentro de esta Asociación del Fútbol Argentino. Y esta Asociación del Fútbol Argentino, sus asociados son clubes de Primera A, Primera B, Primera C, Primera D, la Liga Metropolitana y las ligas afiliadas. Es decir, no cualquiera lo puede hacer. ¿Dónde está la oportunidad? Que existen muchos clubes pequeños que tienen un club de fútbol, que tienen también una asociación civil con actividades culturales y demás, que esto es como si tuvieran una licencia, porque si están dentro de alguna de estas ligas o dentro de todos estos campeonatos, pueden competir. A lo mejor puede haber inversores que encuentren el nicho de la oportunidad, vengan, inviertan, armen un equipo, pongan jugadores y potencien a estos equipos. Pongámoslo con el tema de medios. ¿Cuántas personas hay que que vienen a buscar un medio y dicen, bueno, ¿y qué compró? Y compré un medio pequeño que no tiene, bueno, pero yo lo voy a potenciar. Lo que estoy comprando es un lugar en la banda para que me escuchen, un espacio de aire, un sistema de comunicación. Y yo creo que esto es lo tremendamente disruptivo del presidente en este sentido, que podrá ser criticado, pero lo que no podrá decir es que no es novedoso. Él no viene a hacer una ley de SAD, sino que lo que dijo es, yo libero el cepo y ustedes organícense como quieran organizarse democráticamente. Y la AFA también tendrá que hacerlo democráticamente con los clubes que pertenecen a ellos. Ellos tendrán que hacer su propia asamblea y verlo. Ahora,
Hay una cosa de la que la AFA no puede escapar. Tiene que cambiar el estatuto. Y no porque lo diga la Inspección General de Justicia. Esto es un error enorme, señores de la AFA. Esto es porque lo dice la ley. Y la ley es imperativa. Y yo hasta el día de hoy no tengo noticias que la Asociación del Fútbol Argentino haya presentado un amparo resistiendo el decreto 70 del 2023, con lo cual en realidad lo ha consentido. Es decir, ahora opinará lo que quiera opinar. Sí, eso lo hablamos otro día, es decir, no hay amparo, no hay acción judicial y no hay caso concreto, que son tres elementos que le faltan para poder hacer cosas. Gracias al titular de la Inspección General de Justicia, un placer, gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes por la invitación. Y vamos a seguir la batalla del SAR también y de la libertad de expresión, me parece que son temas importantes que nos convocan a todos. Gracias. Absolutamente. Chau, hasta el lunes próximo. Dale, quédate en Más 107.5 que ya llega todo el equipo de Fuera de Foco.